de una animación perturbadora. Se trata del punto culmen del horror del grooming. Empecemos entonces con el horrible concepto de esta palabra. Y las acciones que corresponden a todo aquel que lo comete. El grooming fue incorporado en el año 2013. Como un delito en el Código Penal argentino. Así que me remitiré a la definición cercenada que utilizaron en su artículo 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años. El que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. El grooming es, por lo tanto, una práctica delictiva de acoso que implica a un adulto, el cual se pone en contacto con un niño, niña o adolescente, con el fin de ganarse poco a poco su confianza, para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro. Desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, para incluso llegar a mantener relaciones sexuales. El acosador busca establecer un vínculo con su agredido, aislándolo poco a poco de quienes le rodean. Amigos. Profesores. Compañeros. Padres. Hermanos. Sus intenciones nefastas únicamente persiguen la depravación, generando un entorno óptimo para la manipulación y el chantaje. Entonces, ¿cuántos han sufrido a manos de estos pedófilos? En este punto ya he detallado su marco terminológico. Sin embargo, es importante entender el impacto de estas acciones criminales en el mundo. Te presentaré algunos datos respecto al nivel de peligro que se exponen los más jóvenes, comprendidas entre los años 2015 a 2022. En España, el 20% de los menores de edad han sufrido de grooming. Y el 15% de ellos, en más de una ocasión. En México, alrededor del 26%. Similar a Argentina, con un 25%. Y a Perú, en números de actos más conclusivos, con un 21% de menores de edad a los que desconocidos les pedían fotos o videos íntimos. Es importante entender además que 6 de cada 10 niños hablan con desconocidos por Internet. Así es. Internet ha potenciado esta práctica criminal, exponiendo a niveles desorbitantes de acoso y peticiones malintencionadas a todos los menores de edad en el mundo conectado. Tal vez hablar en términos porcentuales no resulte tan revelador, por lo que te muestro, además, las cifras de grooming en Ecuador durante el año 2018, en el que se reportaron cerca de 13.000 casos, con víctimas de entre los 4 y 17 años. De ellos, más de 4.000 corresponden a abuso sexual, más de 3.600 a violación, y más de 500 a acoso sexual. Dentro de esas cifras, hay historias y realidades destrozadas. Esta es una de ellas. Se le rompió el celular, se le cayó al agua y bueno, se quiere matar. Porque ella sin el celular no puede estar. Y me dijo que te pregunte si por las dudas no sabes de alguien que quiera comprar una planchita. O ella la cambia por un celu. Está nueva la planchita de marca, es Llama. Dijo que te
si sabes de algo. Contate algo, ¿no? Algo, saca tema. Fue contra su voluntad, que en un principio tal vez decidió irse, pero hay ahora a alguien que la está privando de su libertad. Mira, lo único que tengo concreto es que acá hay una persona mayor porque no pueden estar dos chicos de 12 años solos. O sea que hay alguien grande que la está reteniendo, digo yo, porque Mica no se ha comunicado con nadie. Micaela Ortega desapareció el 23 de abril de 2016. Tras entablar conversaciones con un usuario que se hacía pasar por una niña de 12 años. Se trataba de Jonathan Luna, un hombre enfermo que realmente tenía 26. Micaela pasaba por problemas en su hogar. Nada extraño para una inocente niña que sentía que estaba siendo sobreprotegida por sus padres, de un mundo que deseaba disfrutar. El fatídico día. Jonathan la convenció de encontrarse presencialmente. Y Micaela accedió. Saliendo de casa tras dejar una carta a su familia. Únicamente con su identificación y una planchita para el cabello. Las cámaras de seguridad captaron a Micaela caminando sola, yendo hacia la casa de quien pensaba era su amiga. Poco después, Jonathan la llevó hasta un descampado en el que quiso abusar de la pequeña. Micaela se resistió con todas sus fuerzas, evitando así su abuso. Sin embargo, el depredador, en un arranque de furia, la atacó bestialmente, hasta asesinarla. El mismo día en el que perpetró el horrible crimen, enviaba audios totalmente despreocupado. Se le rompió el celular, se le cayó al agua y bueno. Mientras la angustia de la familia Ortega solo estaba por empezar. Como ocurre muchas veces, el criminal de Jonathan aprovechó las vulnerabilidades de Micaela Ortega. Siendo una niña que empezaba a desear conocer al mundo, no es extraño que buscara generar amistades. En persona. Por internet. Y sumado a ello, las discusiones típicas que tenemos los hijos con nuestros padres. Viéndolos como enemigos que nos limitan a hacer lo que deseamos. Y que, en situaciones normales, contemplamos en retrospectiva el esfuerzo que pusieron para alejarnos del horror del mundo. Eso jamás será una excusa para aprovecharse. Ni es una razón para adjudicar la culpa del asesinato a otro que no sea el verdadero victimario. Los criminales buscan cualquier grieta. Una familia disfuncional. Una pelea inocente. Una ruptura amorosa. O simplemente, y como constante, el mismo hecho de que sus potenciales víctimas son niños. Cuando aquel hombre de 30 años dice que no existe edad para el amor, refiriéndose a una niña, está justificando su depravación hacia menores de edad. Los seres humanos poseemos etapas en nuestra vida. Y existe un tiempo para todo. Eso no les limita. Y por desgracia, el caso de Micaela ha sucedido miles de veces. Otro monstruo llamado Julio Medina cometió grooming con una menor de 12. La historia tuvo un desenlace trágico, que ni la peor de las condenas podría compensar. Otro caso en Estados Unidos, en el que un hombre convenció a una niña a escapar de casa. Las autoridades proyectaban que, de no haber sido detenido, la hubiera sometido a prostitución. Y en México, similar al caso anterior, en el que la Guardia Estatal pudo detener al culpable, tras incitar el escape de otra menor de edad. En ese sentido, el grooming llega a ser el primer delito de todos ellos. El que antecede al abuso, y también a la pornografía infantil. Cuando un adulto entabla conversaciones con menores con intenciones oscuras, degenera muchas veces en la sustracción de vídeos y fotos íntimas, que terminan compartiendo en los lares más rastreros de Internet. Quizá puedas pensar que ese tipo de contenido es algo exclusivo de la red profunda. Ese lugar inhóspito que conocemos comúnmente como Deep. Lo cierto es que desde hace años las redes sociales más conocidas, aquellas que usas con la menor de las preocupaciones, Facebook, el viejo Twitter o X, TikTok o Telegram, están plagados de ese contenido. Por supuesto, la restricción de ciertas palabras sensibles como child o pornografía infantil en español ha incitado a sus consumidores a usar terminologías o abreviaciones, tales como CP, CPcito,
o caldo de pollo, y basta una búsqueda sencilla para encontrarlos. Vendiendo. Compartiendo. Pidiendo la degeneración en archivo o carpeta. También en grupos. Gran parte de ese mal y repulsivo contenido. Propiciado en primer lugar. Por adultos que hicieron grooming. Te compartiré en la descripción algunos enlaces sobre cómo detectarlo, qué hacer en esas situaciones y consejos generales para hacer de Internet un lugar más seguro. Aunque sea un poco más. La superficie ya es bastante tormentosa, plagada de usuarios infames, o personajes nefastos que intentaron, o consiguieron hacerlo peor, a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Un iceberg horroroso. Lleno de maldad. Pero ese es tema para otro video. No olvides suscribirte para ver mis próximas publicaciones sobre el mundo oscuro. Es el primer contenido de esta categoría que realizo, inaugurando una nueva sección, en honor a los 500 suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Atanshock, y nos vemos la próxima noche. Hay miles de eventos extraños y fenómenos inexplicables que han sucedido desde hace décadas, pero ¿puede la realidad superar a la ficción? Bien, hoy vamos a explorar aquellos eventos aterradores que ni los científicos ni nadie pueden explicar. ¿Qué es talasofobia? En palabras simples, es aquella sensación aterradora que produce el mar debido a lo que puede esconderse en sus profundidades. No sé si ustedes tengan esto, pero la historia que vamos a ver es una por la cual muchos sufren de esta fobia. Este misterio comienza el 1 de marzo de 1999 con la NOAA, o sea, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La NOAA había colocado una red extensa que consistía en varios hidrófonos, es decir, micrófonos especiales para registrar y documentar eventos bajo el agua, como terremotos, actividad volcánica y patrones de migración de animales, entre otros. Este sistema de micrófonos inventado en los 50 es conocido como la red SOSUS y se extiende a lo largo del Océano Pacífico y Atlántico por cientos de kilómetros, siendo capaz de captar sonidos a una distancia impresionante. Así que un día como cualquier otro, los investigadores de la NOAA hacían su trabajo, cuando de la nada escuchan lo siguiente. Este audio de 15 segundos se volvería un gran misterio. En él escuchamos lo que parece ser el sonido de una mujer bajo el agua. Debido a esta característica, el nombre que le pusieron fue el sonido Julia. Pero, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Bien, aquí es donde esto se pone un poco más confuso. Tras unos días de análisis, los científicos determinaron que el sonido Julia había sido emitido desde Cabo Adare, una zona remota en un extremo de la Antártida. Ahora, la Antártida en sí ya es un sitio misterioso donde ocurren algunos fenómenos inexplicables, pero la teoría de los científicos era que aquel sonido se trataba de un iceberg rompiéndose e impactando a otro. Sin embargo, otros científicos mencionaban que esto era imposible, por lo que poco después la teoría fue descartada. Pero entonces, ¿qué pudo haber causado esto? Bueno, aquí es donde se pone más raro. Personas alrededor del mundo interesadas por este misterio comenzaron a desenterrar más información. Por ejemplo, se dice que durante el mismo periodo la NASA logró tomar una fotografía satelital. En ella se ve la silueta de una criatura misteriosa bajo el agua, justo en la misma zona de donde provino el sonido Julia. Es un hallazgo interesante, y en mi opinión aterrador. El único detalle es que esta supuesta fotografía de la NASA parece ser falsa, ya que no hay información oficial que confirme esto. Aún así nadie puede explicar este evento. ¿Qué es lo que produjo este sonido? Y el siguiente evento es todavía más siniestro.
Hace unas décadas ocurrió un evento misterioso nunca antes visto en el mundo. Esto en Oakville, Washington. Este evento sería uno que causaría terror durante los siguientes 3 meses, y del cual nadie podría obtener una respuesta a pesar de tener algunas pistas sospechosas. Pero, ¿de qué evento estamos hablando? Bueno, un poco de contexto. Oakville es este poblado caracterizado por tener fuertes lluvias. El 7 de agosto de 1994, a eso de las 3 a.m., una gran lluvia comenzó a caer. Solo que esta no era cualquier clase de lluvia, sino que más bien eran estas gotas gelatinosas de color transparente, tan pequeñas como un grano de arroz. Al principio los habitantes de Oakville no prestaron mucha atención. Pensaban que se trataba de algún evento sin importancia, pero en realidad esta lluvia gelatinosa caería sobre Oakville varias veces durante las siguientes 3 semanas. Aquí fue cuando los ciudadanos comenzaron a preguntarse qué pasaba, y eso no es todo. Lo que sucedería después sería uno de los eventos más aterradores en la historia de Washington. Resulta que al pasar los días, algunas personas de la ciudad comenzaron a enfermarse. Al principio solo eran unos cuantos y los síntomas eran cosas sin importancia, pero con el pasar de los días, más y más ciudadanos reportaron tener síntomas violentos. Lo que reportaban era tener dificultad para respirar, vértigo extremo, visión borrosa y una sensación de náusea terrible. Así que, sin ninguna explicación, y luego de que esto se propagara como una epidemia, la ciudad de Oakville estaba aterrada. Nadie entendía lo que pasaba, y al preguntarle a las autoridades, estas negaban que la epidemia fuera verdad, o simplemente no daban una respuesta. Pero lo peor vendría después, ya que en realidad esta epidemia misteriosa duraría 3 meses. Para hacerlo aún peor, los animales de la zona también comenzaron a enfermarse. Había decenas de reportes de familias en las que sus mascotas simplemente murieron debido a aquella lluvia gelatinosa. Pero luego de todos estos sucesos, un caso que ayudaría con la investigación de aquellas gotas sería el de una mujer de la tercera edad llamada Dottie. Bien, pues durante uno de los días en que cayó esta lluvia, Dottie estaba caminando fuera de su hogar, cuando se da cuenta que estas gotas eran más bien una sustancia pegajosa. Por curiosidad, Dottie acerca la mano, y con apenas 2 de sus dedos toca una de las gotas. 4 semanas después, Dottie comenzó a enfermarse. Al igual que el resto de la población, sus síntomas eran mínimos, pero en poco tiempo evolucionaron y Dottie estaba muy grave, así que su hija Sonny tuvo que llevarla de emergencia al hospital, y lo que ocurriría después es lo que hace a este caso misterioso. Un par de días después de revisar a Dottie, los doctores dijeron que la mujer solo había tenido una simple enfermedad en el oído. Para ellos, aquella sustancia que Dottie había tocado con sus dedos no tenía nada que ver, e incluso le dijeron que esto fue una simple coincidencia. Pero aquí sucede algo más raro. Resulta que el día que Dottie se había enfermado, Sonny no solo la había llevado al hospital, sino que también había tomado un par de frascos para llevar muestras de aquellas gotas. Al estar en el hospital dejó una de estas, y le preguntó a uno de los doctores si podía hacerle algunas pruebas. El doctor no le dio mucha importancia. Al parecer solo hizo una pequeña revisión bajo un microscopio, y lo único que encontraría serían células blancas humanas. Pero, ¿qué significa esto? De acuerdo al doctor que hizo la prueba, su teoría es que las gotas pertenecían a fluidos provenientes de los desechos de los baños de algún avión que pasó por encima de la ciudad. Pero el problema de esta teoría es que eso no explica cómo es que esta lluvia cayó durante 3 semanas. Además, otro detalle importante vino después, cuando contactaron a la Administración Federal de Aviación. Estos confirmaron que ningún avión emite esta clase de sustancias, y que de hecho el único líquido similar que llegan a emitir los aviones es una sustancia de color azul. Así que, sin ninguna respuesta, Sonny decide tomar otra de las muestras, y la manda por correo a un laboratorio. La persona que investigaría este líquido viscoso fue el microbiólogo Mike McDowell. Ahora, lo que hizo Mike fue dejar que el líquido estuviera en reposo durante varios días para ver si sucedía algo interesante. Lo que descubrió fue que las gotas producían 2 tipos de bacterias, pero aquí pasa algo interesante. Resulta que Mike no pudo investigar más, debido a que un día las muestras de aquel líquido simplemente desaparecieron, lo que vuelve este caso aún más misterioso. Pero aún así, y con esta nueva información, la siguiente teoría menciona que esta lluvia viscosa era usada para transportar algún tipo de bacteria o virus, solo que esto jamás pudo ser confirmado. Lo que hace que este caso sea aún más difícil resolver es que unas cuantas muestras más fueron enviadas a otros sitios, pero ninguno de ellos dio una buena respuesta, y en otras ocasiones se contradecían. Así que, ¿qué pasó aquel día en Oakville? ¿Y qué explicación podría haber a este misterio? Pues otra de las teorías, y una que muchos de aquel tiempo pensaban que era la más lógica, dice que durante un ejercicio militar, un bombardero naval impactó accidentalmente en el mar, destruyendo un banco de medusas.
Esto hizo que los pedazos de aquellas criaturas volaran a la atmósfera, donde días después regresaron en forma de esta lluvia gelatinosa. Solo que hay dos problemas con esta teoría. Para empezar, el mar se encuentra a 70 kilómetros de Oakville, lo que haría imposible que estos fragmentos viajaran tal distancia. Y en caso de que esto fuera posible, ¿cómo es que los fragmentos cayeron en múltiples ocasiones durante casi 3 semanas? El siguiente problema es que de haber sido posible esto, entonces un olor a putrefacción había sido percibido por la población. Sin embargo, este líquido viscoso no emitía ningún olor. Luego de un par de años la teoría fue descartada, pero aquí viene lo más raro. Tiempo después de este evento misterioso, la Fuerza Armada confirmó que efectivamente durante agosto de 1994 hicieron pruebas en el Océano Pacífico, pero que solo fueron un par de veces. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos de Oakville aseguran que durante casi todo agosto veían movimientos de aviones militares. Estos eran grandes aviones que viajaban a velocidades lentas. Así que al cuestionar al ejército acerca de esto, lo único que contestaron fue que no tenían conocimiento de aquella sustancia misteriosa, o de cualquier participación en su creación o dispersión. Al día de hoy no se sabe qué es lo que ocurrió en Oakville. Se cree que la ciudad fue usada para un experimento militar donde probaron un arma biológica, o para evaluar los posibles daños en caso de un ataque de este tipo. ¿Cuál será la verdad sobre el incidente de Oakville? Sin duda es un evento siniestro, pero no tanto como el siguiente. ¿Te gusta el terror tanto como a mí? Hay algo especial que quiero mostrarte. En mi Patreon nos sumergimos aún más en lo desconocido. Por tan solo $1 puedes acceder a la comunidad. ¿Has visto cómo YouTube me hace censurar videos? Bueno, en mi Patreon no hay censura y puedes disfrutar de videos aún más oscuros y perturbadores. También hay videos exclusivos que no subo a YouTube, como este donde exploramos algunos misterios de la web, o este otro el cual no me permitieron subir a mi canal. También puedes votar por el contenido o aparecer en los créditos de cada video. Puedes unirte a esta comunidad turbia y ver contenido oscuro que va más allá de lo que hay en YouTube, así que gracias por apoyar el canal. La fecha es 30 de junio de 1908, cerca del río Podkamenaya, Tunguska, en Rusia. Un evento aterrador desaparecería un total de 18 millones de árboles y crearía este círculo casi perfecto de 2100 metros cuadrados en este bosque. Pero, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, ese es el problema. Parece que nadie lo sabe. Así que, ¿qué podemos averiguar? La parte de Siberia donde ocurriría este fenómeno era un área no tan poblada. Pero mientras la mañana de ese día transcurría, a eso de las 7 a.m. cientos de personas vieron el mismo suceso. Uno que de hecho cobraría la vida de 3 personas. De acuerdo con los testimonios, las personas que estaban fuera de su hogar en ese momento vieron una luz intensa y azulada en el cielo, que segundos después vendría acompañada de un sonido de armas, un destello cegador, y finalmente, el sonido de una explosión terrible. Incluso está el testimonio de un hombre que mientras caminaba de regreso a su casa comenzó a ver esta luz en el cielo. En pocos segundos escuchó el sonido de cañones, y seguido de esto fue arrojado varios metros al suelo mientras escuchaba un sonido aterrador y sentía un calor infernal en todo el cuerpo. Varios hogares quedarían afectados debido a una gran sacudida. Aquella cosa del bosque había emitido una onda que destruyó ventanas y dañó cientos de hogares. De acuerdo con los habitantes de la zona, aquel día el cielo se había dividido en 2 partes. Pero, ¿qué pudo causar esto? Seguramente lo primero que te viene a la mente es la explosión de una bomba, ¿cierto? Ok, pero veamos algo curioso. Si retrocedemos un poco en la historia, recordaremos la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, estas explosiones fueron de 15 y 21 kilotones, y ocurrieron en 1945. Pero en el evento de Tunguska, aquella cosa desconocida tuvo una potencia de entre 30 y 40 megatones, es decir, algo que supera 1000 veces más a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y algo que fue a principios de ese siglo. Y aquí es donde se pone más extraño. La explosión ocurrida en Tunguska causaría un sismo de 5.0 grados en la escala Richter, y luego del evento, por las noches los cielos de Asia y Europa se iluminarían como si fuera de día, un fenómeno que nadie puede explicar. Dado que el sitio donde ocurrió el evento estaba muy retirado e investigarlo era difícil. De hecho, no le dieron importancia. El sitio quizás solo fue visitado un par de ocasiones, pero fue hasta 10 años después cuando las expediciones comenzaron. La única teoría de aquel momento fue la de una explosión causada por alguna bomba,
algo que nadie creía, pero no fue sino hasta los 60 cuando un nuevo grupo de investigación fue a la zona. Aquí encontraron algunas pistas que sugerían que un gran meteorito había impactado en el sitio. En la zona habían rastros de hierro y níquel, minerales característicos de meteoritos, así que la teoría dice que un gran meteorito había entrado a la atmósfera. Luego explotó a mitad del aire causando una gran explosión y devastando el bosque. Pero aquí vienen los problemas de esta teoría. Para empezar, no hay una explicación del por qué el cielo se seguía iluminando por las noches en los días siguientes a la explosión. También se dice que si esto hubiera sido un meteorito, entonces habría fragmentos de él en Tunguska, pero jamás se han encontrado. También se dice que si esto fuera un meteorito, entonces habría un cráter debido a la explosión. Sin embargo, lo único que quedó es este círculo perfecto, donde todo está pulverizado, y la Tierra no muestra ningún tipo de daño o evidencias de impactos. Así que, ¿qué ocurrió en Tunguska realmente? Bueno, eso es lo que hace a este evento un gran misterio. Muchos creen que quizás Tunguska fue usado por algún país como sitio de pruebas para un arma desconocida. Otras personas piensan que esto fue el sitio de colisión de una nave desconocida, de la cual el gobierno de Rusia ocultó las evidencias. ¿Qué fue aquello que se estrelló en Tunguska? Por ahora no lo sabemos, pero el siguiente caso también es intrigante. El 21 de abril del 2019, una publicación en Reddit comenzó a cobrar fama, debido a un misterio que durante los últimos años nadie ha podido resolver. La publicación dice: ¿qué es este acertijo repartido en 50 páginas de un viejo libro de viajes de 750 páginas de los años 50? La publicación contiene este link, el cual nos lleva a una página llena de imágenes, pero lo que viene luego de esto es quizás uno de los misterios más interesantes de la época actual. En este sitio vemos decenas de escaneos de páginas de un libro. Cada página contiene cifras, garabatos, coordenadas, símbolos y algunos mensajes crípticos. Ahora, muchos de estos códigos han hecho que cientos de personas inicien una búsqueda e intenten descubrir el código que parece haber aquí. Pero este apenas sería el comienzo de una serie de descubrimientos sobre este libro llamado Sou Joanna. Ahora, ¿qué es el libro de Sou Joanna? De acuerdo con la historia, este es un libro antiguo de viajes el cual fue descubierto en una tienda de libros. El nombre de este libro es Alrededor del mundo en 2000 imágenes. Es algo así como una guía de viajes señalando los lugares más icónicos de varios países. El libro también contiene pequeñas descripciones, datos históricos y mapas, pero en el caso de esta copia del libro, quien sea que fuera el dueño anterior parece ser un experto en lenguajes, criptografía, geografía, historia, ocultismo y cultos y sociedades secretas del mundo. Y para que te des una idea, quienes se han sumado a esta investigación han creado un proyecto en Google Earth, el cual muestra cada una de las ubicaciones y coordenadas. Todas se esparcen por el mundo, y hasta la fecha hay más de 200 ubicaciones marcadas en este mapa, así que verlo es realmente impresionante. Pero, ¿cómo es que la búsqueda comenzó? La primera pista se encontró en estas páginas, las cuales contienen coordenadas, letras y símbolos. Parecieran no tener sentido, pero veamos un poco más. Si vemos la página izquierda notamos que dice G.B. van der Bandman, 1838. Podríamos pensar que este es el nombre del dueño original de este libro, y que el año en que se notó fue 1838, pero recordemos que este no fue publicado sino hasta la década de 1950. Un detalle importante está más abajo. Aquí tenemos dos líneas, dos cruces y un triángulo. Parecieran ser simples garabatos, pero en realidad todo lo que hay detrás de este libro es una pista. Por ejemplo, si pasamos a las siguientes coordenadas, la primera nos lleva a un sitio conocido como el Fuerte Gordon en Georgia, la segunda a un faro en Carolina del Sur, luego a una escultura en Atlanta, después a un puente en Carolina del Norte, y finalmente a una estructura conocida como la Pirámide de Murphy, en Murphy, Carolina del Norte. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, en el caso de la Pirámide de Murphy, esta es conocida como la Pirámide ARS, y curiosamente esta pirámide se repite varias veces en el libro. Y en el caso de los demás sitios no hay una respuesta como tal, pero veamos más. Tenemos este dibujo el cual muestra una pirámide vista desde arriba, con diferentes líneas señalando ángulos distintos. También tenemos un texto que dice Sou Joanna, y es justo por esto que a este libro se le ha puesto este nombre. Y aquí es donde se pone más interesante. Si tomamos de referencia este dibujo, lo colocamos encima de la pirámide de Murphy, y luego trazamos una línea en un ángulo de 50 grados, entonces llegamos a este sitio llamado Joanna Wildfire Tower. Con esto nos empezamos a dar una idea de lo que vamos a ver en este libro. Pero bien, las otras líneas marcan ángulos de 76 y 193 grados. Estas también llevan a otros sitios. En el caso de las letras que vemos más abajo, estas son uno de los 4 códigos que oculta este libro.
De hecho, esta línea aún no ha sido decodificada, pero en el caso de los símbolos tenemos esto que parece ser una brújula, y a un lado una mano con un ojo y el número 369. El dibujo de la brújula aún no ha sido descifrado, aunque parece apuntar a la Universidad de Augusta en Georgia. En el caso de la mano y el ojo, estos tienen una conexión con la página 68 del libro, y esta también está llena de misterios, pero apunta a un mapa en Escandinavia, y también al punto más alto del estado de Georgia, conocido como Brasstown Bald. Todas estas pistas se encuentran apenas en las primeras 2 páginas del libro. Apenas hemos tocado la superficie de este misterio, pero hay cientos de pistas y conexiones regadas por todos lados. Pero, ¿qué es lo más bizarro que tiene este libro? ¿Y hacia dónde nos apunta? Bueno, veamos rápido algunos de estos a ver si podemos sacar una conclusión. Un hallazgo raro está en la página 18. Esta nos lleva hacia Londres. Aquí hay un texto que dice Crossfire Gambit. Si buscamos esto en Google, esta nos llevaba hacia una página web, cual incluía 52 palabras clave, cada una de estas con más conexiones a coordenadas y páginas del libro. Pero veamos un par de ejemplos más. La página 30 tiene coordenadas que nos llevan a un área aislada de Georgia, donde se encuentran las piedras guía. Ahora, las piedras guía en sí ya son un misterio. Son similares a Stonehenge. Fueron construidas en los 80s y están alineadas astronómicamente. También contienen las 10 reglas básicas de la humanidad y están escritas en 8 lenguajes. Lo misterioso de estas piedras es que quien dio el dinero para su construcción es una persona con un seudónimo, y parecen estar conectadas a teorías de conspiración, como el Nuevo Orden Mundial, los Illuminati, masones y hasta el satanismo. Estas piedras fueron derribadas en 2022. Pero veamos más. En la página 341 tenemos una foto del Canal de Panamá, donde está este dibujo de una estructura con las letras EVE. Esto es interesante porque cuando el misterio de São Joana se publicó en 2019, esta estructura no existía. Pero justo un mes después de que el misterio se dio a conocer, en mayo del 2019, una estructura con forma de bote se reveló en el canal de Augusta. Sin duda una gran coincidencia. Otro ejemplo es la página 502. Esta contiene un mapa donde vemos un círculo y una línea a través de la frontera entre Georgia y Carolina del Norte, sobre el bosque nacional Nantahala. En el mapa se dibuja una representación del ojo de la providencia, es decir, el ojo que todo lo ve, un símbolo relacionado a Dios, pero también a los masones. Este mismo símbolo se encuentra en la página 752, sobre un mapa de Honolulu, Hawái. Y en la página 53 hay varias coordenadas que apuntan a ubicaciones de Estados Unidos, pero una de ellas es este campo en una zona remota, llamada Panther Top Lookout Tower. En esta zona hay unas letras escritas en el pasto que dicen N26. Pero se desconoce por qué el libro apunta a todas estas ubicaciones. Es decir, parece que son algo así como callejones sin salida. Y de hecho aquí es cuando comenzaron los problemas con esta investigación, porque luego de un par de años esta parecía detenerse. No había más pistas, o cosas que indicaran de qué trataba este libro realmente. Así que cuando las pistas no llegaron a nada, los miembros de la comunidad tuvieron una idea. Decidieron que lo mejor sería investigar la tienda de donde provenía aquel libro. Días después, al llegar a la tienda y preguntarle a la dueña sobre este libro extraño, esta les respondió que hace varios años tenían copias de la precuela de este libro, es decir, La Vuelta al Mundo en 1000 fotos. La dueña de la tienda decía no recordar nada sobre haber vendido algún ejemplar de la segunda parte, pero curiosamente tenía una carta que llegó tiempo atrás, casi al mismo tiempo en que el misterio fue revelado por internet. La carta contenía más coordenadas, mapas, símbolos, pero además traía un documento masónico, hablando de la creación de un santuario masónico en las montañas de Smokey. Y esto es apenas un poco de lo que hay en el libro de São Joana. Como dije, muchas de estas pistas a veces resultan ser callejones sin salida, o simplemente no han podido ser resueltas, pero aún no contestamos la pregunta de lo que este libro nos quiere decir, así que, ¿cuáles son las teorías que hay sobre él? Al principio se pensaba que esto se trataba de una ARG, pero dado que las pistas son más extrañas de lo normal, y que en realidad no parece haber nada que apunte a una dirección en específico, muchos consideran que no lo es, es decir, no parece haber ninguna historia en particular. Otra teoría sugiere que el libro habla de algún tipo de ritual, el cual abrirá un portal en la Tierra. Esto se dice porque el libro tiene muchas pistas y conexiones con el folclore de la cultura cherokee. Por ejemplo, los mitos de esta cultura hablan de seres dentro de las montañas parecidos a reptilianos. Se dice que los masones tienen conocimiento de estas criaturas, y que tienen que ver con el nuevo orden mundial, y el libro de São Joana justo nos muestra este tipo de pistas. En varias ocasiones se dirige hacia las montañas, o a zonas de la cultura cherokee. Es una teoría muy rara pero interesante. Y una teoría más sugiere que el libro intenta mostrarnos un misterio del estado de Georgia, dado que muchas de las ubicaciones del libro apuntan aquí.
El único problema es que también hay otras pistas que apuntan a diferentes partes del mundo, y no existe una conexión clara entre este estado y las pistas del libro. ¿Podría el libro de Zhou Yuan hacer una broma muy elaborada? ¿O algo más? Sea lo que sea, es un misterio interesante, y uno al que quizás le podría dedicar un video entero, pero veamos el siguiente misterio. ¿Qué misterio es uno que tiene muchos años y no se ha podido resolver? El 18 de mayo de 1861, un barco llamado Amazon zarpó desde la isla Spencer. Este era un barco de 30 metros de largo por 8 de ancho. Pero aquí ocurrió el primer evento misterioso, y para muchos este sería el comienzo de un futuro lleno de tragedias. Este primer evento ocurrió a tan solo un par de días luego de que el Amazon zarpara en uno de sus primeros viajes. Resulta que todo iba con normalidad, pero de un día a otro el capitán falleció debido a neumonía. Esto era muy raro dado que el capitán estaba bien, es decir, no tenía ningún síntoma, pero de un momento a otro falleció a bordo de la nave. Para hacerlo más raro, la tripulación mencionó que poco antes de zarpar en aquel viaje, el barco se negaba a moverse, por lo que les tomó horas salir del puerto, así que era como si la embarcación tuviera vida propia, por así decirlo. Pero esto se pone aún más raro. Durante los siguientes años, el barco comenzó a deteriorarse y accidentarse constantemente. El último de estos accidentes ocurriría en 1867, cuando el barco quedaría varado entre unas rocas en la isla Cabo Bretón. Debido a que las reparaciones eran muy caras y sacarlo de ahí requería un proceso tardado y costoso, los inversores dueños del barco decidieron que lo mejor sería dejarlo ahí, y no fue sino hasta meses después cuando el Amazon finalmente sería rescatado, pero pasaría a ser comprado por un hombre llamado Richard Haynes. Bien, pues Richard hizo reparaciones del barco, y en otras palabras lo dejó como nuevo. Aquí fue cuando cambiarían su nombre por el Mary Celeste. Poco después de esto el barco pasó a una compañía de Nueva York, y quedó bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, un capitán con más de 18 años navegando, dedicado a su trabajo, responsable, y en otras palabras un experto del mar. Bien, pues Benjamin llevaba un diario. Aquí anotaba día a día los eventos de su expedición. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste salió hacia Nueva York, con una carga de 1.700 barriles para ser entregados en Italia. En el viaje iban Sara, la esposa de Benjamin, Sofía, su hija de 2 años, y 7 miembros de la tripulación, pero lo aterrador vendría unas cuantas semanas después. El 4 de diciembre por la tarde, un barco comercial vio que a lo lejos se encontraba este navío. Se movía de una manera muy extraña, como si no tuviera ningún rumbo. Esto fue a 650 kilómetros de las Islas Azores. Este navío era el Mary Celeste. Debido a que el barco navegaba sin sentido, el barco comercial decidió acercarse. Después hacían señas, pero no obtenían ninguna respuesta. En este punto deciden abordar el barco, así que al llegar a él 3 hombres suben, y se llevan una sorpresa cuando se dan cuenta de que no hay nadie en él. Pero esto se volvería aún más raro, ya que luego de examinarlo no se hallaron evidencias de un ataque, de alguna falla, o de algo malo que hubiera sucedido. Era como si la tripulación del Mary Celeste simplemente se hubiera desvanecido. Otras cosas raras que notaron más adelante fueron las siguientes. De los 1.700 barriles que transportaban, y los cuales estaban llenos de alcohol, 9 estaban vacíos. En el caso de las reservas de comida, aún tenían las suficientes como para sobrevivir por 6 meses en el mar. Pero quizás la parte más rara de esto fue que uno de los botes salvavidas no estaba. También faltaban algunos instrumentos del capitán, como un cronómetro, un libro de navegación y un sextante. Pero entonces, ¿qué ocurrió con el Mary Celeste? La pista más interesante quedó documentada en el registro del barco. Esta mencionaba que el día lunes 25 de noviembre, a eso de las 8 a.m., el Mary Celeste se encontraba a 9 kilómetros de Santa María, una sección al sur de Azores. Así que, ¿qué fue lo que hizo que la tripulación abandonara el barco? Hay unas cuantas teorías. La primera dice que unos piratas atacaron el barco. El problema es que no hay evidencias de esto, ya que todos los objetos y mercancía estaban intactos, no había señales de ningún robo, y además la embarcación no tenía ningún daño, o señales de algún incidente, así que esta teoría fue descartada. La siguiente menciona que quizás 2 miembros de la tripulación fueron los culpables, y quienes estaban detrás de este misterio. Bien, pues esta teoría dice que la tripulación se embriagó mientras navegaban. Aquí fue cuando Volkert Lorentzen y Boye Lorentzen se aprovecharon de la situación. Esto se dice porque curiosamente las pertenencias de estos 2 hombres eran las que jamás se pudieron encontrar en el barco. Pero esta teoría se descartó más adelante, ya que tiempo después se confirmó que las pertenencias y los objetos de ambos hombres en realidad se habían extraviado en un incidente en otro barco meses atrás. Pero quizás la teoría más sorprendente es la siguiente.
Esta dice que los culpables podrían ser los tripulantes de aquel navío comercial que encontró al Mary Celeste navegando de forma extraña. La teoría dice que al llevar una carga de 1700 barriles hizo que los comerciantes de aquel barco no pudieran resistirse, así que momentos después abordaron, atacaron a la tripulación y se deshicieron de las evidencias. Luego esperaron unos días y fue cuando contaron aquella versión en la cual se habían encontrado con un barco sin tripulantes. Esto se dice porque curiosamente meses después de este incidente esta misma compañía pudo vender el Mary Celeste, así que se apropiaron de todo el dinero. Ahora, a muchos esto les llamaba la atención, así que tiempo después se hizo una investigación. Esta duró 3 meses, pero al final no se pudo encontrar ninguna evidencia de esto. Es decir que la tripulación de aquel barco comerciante resultó ser inocente. Pero también hay otras teorías, como que el Mary Celeste fue atacado por una criatura desconocida, o que un evento hizo que todos se volvieran locos y salieran huyendo. Incluso se dice que el capitán se equivocó mientras navegaban, y al no saber qué hacer tomó el bote salvavidas, pero podría haberse extraviado en el mar. A la fecha sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué sucedió con la tripulación? ¿Y por qué parece que simplemente se desvanecieron? Pero ahora veamos un misterio un poco más... bueno, no sé cómo decirlo. El 24 de febrero de 1942, a eso de las 10 p.m., los radares militares de Los Ángeles detectaron un objeto misterioso a 193 kilómetros de distancia, por lo que se ordenó que nadie saliera de su hogar. A eso de las 2:25, los ciudadanos se levantaron al escuchar el sonido de alertas por toda la ciudad. Luego de esto hubo un gran apagón. Minutos después, los militares apuntaban a un objeto misterioso en el cielo. El problema es que después de 1 hora de dispararle, aquel objeto había desaparecido sin dejar rastros. Este es uno de los eventos más aterradores de Los Ángeles, y uno que nadie puede explicar. Pero, ¿qué sucedió aquel día en el cielo? Todo comienza en diciembre, luego del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. La tensión en Estados Unidos había escalado. En todo el país había tal paranoia que los ciudadanos americanos pensaban que en cualquier momento serían el blanco de un ataque, el cual iniciaría una crisis, y posiblemente serían invadidos por otras potencias. Durante este periodo los apagones nocturnos y toques de queda eran comunes, y para agregar más tensión a esto, los rumores de que un posible ataque de Japón se acercaba eran cada vez más frecuentes. También se decía que espías enemigos se habían infiltrado al país. El gobierno incluso repetía una y otra vez que las personas debían estar preparadas para lo peor, y que un ataque en las costas era seguro. Y aquí es cuando las cosas tomarían un giro inesperado. El 23 de febrero, Estados Unidos despertó con la noticia de que el submarino japonés I-17 había estado acechando la costa de Santa Bárbara. De hecho, este submarino había salido a la superficie, disparando más de 20 proyectiles y explosivos. Luego de esto, volvió a sumergirse. Con esto podemos imaginarnos lo que sentían las personas de Estados Unidos. Es decir, este pequeño evento, el cual no causó daños mayores, hizo que todos entraran en pánico. Pero avancemos al 24 de febrero. Durante la noche los radares detectaron el acercamiento de un objeto misterioso. Este iba rumbo a Los Ángeles. Horas después, a las 2 a.m. del 25 de febrero, otras estaciones de radares confirmaron que el objeto aún iba en dirección a Los Ángeles, y estaba a poco más de 150 kilómetros. 1 hora más adelante, aquel objeto estaba a tan solo 30 kilómetros del centro de Los Ángeles. Aquí fue cuando las luces de la ciudad se apagaron. El ejército comenzó a moverse, y luego colocaron estos reflectores apuntando al cielo. Los soldados estaban nerviosos. Esto podría significar el comienzo de una invasión a su país. En los hogares de los ciudadanos no era diferente. La ciudad entera estaba en la oscuridad. El sonido de las alarmas por toda la ciudad era aterrador, y lo único que se veía a la distancia era el resplandor de aquellos reflectores. Poco después, aquel objeto apareció. Los militares comenzaron a disparar todo tipo de municiones y proyectiles, pero aquel objeto extraño simplemente se mantenía estático sobre ellos. Este ataque duraría alrededor de 1 hora, así que con esto nos damos una idea de lo aterrador que era aquella escena. Pero aquí viene lo raro. Luego del ataque, aquel objeto simplemente desapareció de los radares. Los militares no habían podido derribarlo. Era como si se hubiera desvanecido, y nadie podía explicarlo. Pero entonces, ¿qué era aquella cosa? Bueno, es difícil decirlo. Muchas personas de Los Ángeles reportaron ver cosas extrañas en el cielo durante la batalla y luego de esta. Algunos reportes mencionan una nave gigante. Otros mencionan múltiples objetos pequeños volando en formación. Y aunque nada de esto se puede confirmar, la pista más interesante dice que tanto las personas como los soldados vieron que esta cosa en el cielo fue vista por última vez yendo en dirección al sur. A eso de las 4 a.m. la orden del toque de queda terminó. En el sitio de la batalla se encontraron 1400 fragmentos y casquillos de artillería.
Algunas personas habían muerto debido a ataques al corazón, causados por la impresión y el terror. Durante la investigación jamás encontraron restos de aquel objeto del cielo, o evidencias de que hubiera estado ahí. En los periódicos se hablaba del evento al que llamarían la Batalla de Los Ángeles, pero al informar sobre todo esto, tanto la gente como los militares se preguntaban a qué le estaban disparando. Varios investigadores del fenómeno OVNI han estudiado lo que ocurre en California, dado que es uno de los sitios más visitados por estos objetos. El proyecto Libro Azul de hecho es esta serie de documentos del programa de la Fuerza Aérea, dedicado a documentar e investigar ovnis entre los años 1952 a 1969. En estos documentos había más de 10.000 avistamientos. Ahora, la Fuerza Aérea pudo identificar y resolver casi todos estos casos. Únicamente quedaron 700 sin resolver. El evento de la Batalla de Los Ángeles es uno de ellos. ¿Qué explicación podría tener aquel evento? Bueno, se han hecho decenas de investigaciones con los años. La primera teoría dice que lo que ocurrió aquel día fue un ataque japonés. El problema es que a pesar de toda la artillería que el ejército usó, jamás hubo señales de que le hubieran hecho daño a este objeto, y mucho menos lo derribaron. Incluso tiempo después, Japón confirmó que durante esa fecha no mandaron ningún avión, únicamente tenían aquel submarino. Otra teoría dice que lo que sucedió ese día fue el resultado de paranoia y miedo. Miembros del gobierno estadounidense dicen que debido a toda la tensión de aquellos días causó que el ejército reaccionara de esa forma. El problema con esta teoría es que hubo miles de testigos, y recordemos que también los radares mostraban a un objeto acercándose hacia Los Ángeles. Así que la teoría más famosa de este caso dice que lo que se vio aquel día en el cielo fue una nave de otro mundo, y que tanto los radares como los testigos lo confirman. Pero hay un problema con esto. En 1942 los radares podían ser afectados por cosas tan simples como el clima o pájaros, es decir que la tecnología de esos años no era tan confiable. Y en el caso de los testigos, pues esta teoría explica que lo que vieron fue su imaginación, esto producido por el estrés. Pero quizás la pieza más importante de este evento es la foto que salió aquel día en los periódicos. Ahora, el problema con esta foto es que pudo haber sido retocada, y el negativo original se perdió, por lo que no se pueden obtener más detalles de ella. ¿Qué era esta cosa en la Batalla de Los Ángeles? Pero si quieres ver más casos de terror o de misterio, te dejo estos videos de aquí. Y gracias a todos los miembros de Patreon. ¿Qué lugares comunes terminaron en algo siniestro? Bueno, hoy vamos a ver la tercera parte para averiguarlo. El 18 de agosto del 2010, Ben McDaniel, de 30 años, se preparaba para hacer una expedición de buceo. Un par de horas después estaba bajando por el agua, y aproximadamente a unos 40 metros de profundidad vio algo que le llamó la atención. Frente a él se encontraba este letrero que dice: "Detente, prevén tu muerte, no vayas más adelante. Más de 300 buzos, incluyendo instructores de buceo, han muerto en cuevas como esta. Necesitas entrenamiento en cuevas, y entrenamiento en equipo para cuevas y buceo. Sin entrenamiento de cuevas y sin equipo para cuevas, los buzos pueden morir aquí. Puede pasarte a ti. No hay nada en esta cueva por lo que valga la pena bucear. No vayas más allá de este punto". En otras palabras, el letrero dejaba muy claro que para ir más allá debía ser un experto en buceo y tener conocimientos de cuevas. Ben estaba consciente de esto, así que decidió continuar y pasó por este letrero. Casi 100 metros adelante de este letrero, Ben encontró una zona. En esta se encontraba una puerta de seguridad, y se le conoce como la puerta submarina cerrada. Las únicas personas que pueden abrir este tipo de puertas son aquellos que cuentan con la experiencia necesaria y pasan varias pruebas de buceo donde exploran cuevas extremadamente peligrosas. En el caso de Ben, no era un experto en buceo, no sabía explorar cuevas, y no tenía las certificaciones necesarias de buceo. Lo único que quería era meterse a como ir al lugar para explorar, así que durante los siguientes minutos se la pasa golpeando la puerta, jalando de la manija, intentando empujarla, pero aún así no lo logra. Y justo cuando Ben está a punto de irse del lugar, un buzo desconocido llega, saca una llave y abre la puerta. En realidad este buzo llevaba un par de minutos viendo cómo Ben forcejeaba con la puerta, y como veía que casi se atoraba, decidió que lo mejor era ayudarlo. De alguna manera sería más seguro. Antes de entrar, Ben le hace una seña de agradecimiento. Del otro lado parece que es la entrada a una gran cueva, así que Ben nada hacia aquí y se pierde en la oscuridad. Ben estaba bastante emocionado, así que al pasar la puerta primero hace un recorrido de 500 metros, pero luego de esto la cueva se convierte en un gran hoyo. Baja a una profundidad de 310 metros aproximadamente, y un par de horas después Ben desapareció.
Los días pasaron y su familia comenzó a preocuparse, así que lo reportaron como desaparecido. Las autoridades tardaron un poco en saber que había ido a este lugar conocido como la cueva Vortex Spring, uno de los peores lugares para explorar. Al entrar a esta cueva todo parece normal, pero en cuanto llegas a esta sección que parece un hoyo puedes ver que hay huecos, grietas y pequeños túneles que llevan a secciones desconocidas. De hecho, solo el 30% de este lugar está mapeado. Además de esto, para atravesar por estos huecos y grietas debes quitarte el equipo de buceo, arrastrarlo poco a poco con tus manos y nuevamente ponértelo. Todo esto mientras debes alumbrarte con una linterna. En el caso de Ben, nadie sabe con seguridad qué fue lo que hizo cuando entró, pero decenas de buzos llegaron aquí y comenzaron a explorar el lugar para encontrarlo. Todos tomaban turnos, marcaban cada zona que iban explorando y discutían sobre qué más hacer. Por otra parte, la familia McDaniel logró contratar a Steve King, el buzo que originalmente hizo el mapa de esta cueva años atrás. En total, Steve se metió 7 veces a la cueva, pero aún así no pudo encontrar a Ben. Además de esto, la policía mandó a traer helicópteros y formó todo un equipo de tierra, esto para buscar a Ben en caso de que estuviera en los alrededores de esta zona. Y finalmente, y luego de horas explorando, lograron encontrar algo. Mientras en tierra buscaban a Ben, uno de los buzos se encontró con 2 de los tanques de oxígeno de Ben. Desgraciadamente jamás encontró su cuerpo, y horas después las autoridades se rindieron. Actualmente el cuerpo de Ben sigue extraviado ahí, en alguno de los túneles de esta cueva. Se cree que está en una parte no documentada, y como el lugar sigue abierto al público es cuestión de tiempo antes de que algún buzo se encuentre con sus restos. Y esta es una de las fotos de Ben en su traje de buceo. El 10 de junio de 1981, Ferdinando Franca y su hijo Alfredo de 6 años estaban caminando por un viñedo de su propiedad en Friscotti, un sitio conocido como el centro del vino local en Roma. Ese día la familia había terminado de dar su paseo, pero Alfredo estaba aburrido, así que le pidió permiso a sus padres para salir a caminar solo por los viñedos. Esto no era algo fuera de lo normal, así que Ferdinando le dijo que estaba bien y que lo vería en un rato. Más tarde, a eso de las 7 p.m, Ferdinando estaba caminando por su casa cuando se le hizo extraño no ver a su hijo. Después de unos minutos buscándolo, le pregunta a Franca si lo había visto, pero la madre tampoco sabe nada. La madre entonces le dice a Ferdinando que salga y que busque a su hijo para cenar. Así que el padre sale de la casa esperando a ver a su hijo, pero después de unos segundos de estar observando a la distancia no puede verlo. Lo que hace entonces es gritarle para decirle que la cena está lista y que es hora de volver a casa, pero de nuevo no puede ver nada, y Alfredo no contesta. En este punto Ferdinando queda algo confundido, así que empieza a caminar alrededor de su propiedad. El padre busca por todos lados gritándole a su hijo, se asoma para ver si no está oculto detrás de algún objeto, pero aún así Alfredo no aparece. En cuanto se da cuenta de esto, regresa a casa por su esposa, le pide ayuda para encontrarlo, pero 2 horas después no logran hacerlo, así que llaman a la policía. En cuanto llegan los oficiales, comienzan a buscar por toda la propiedad con sus linternas, y al igual que Franca y Ferdinando, no logran hallarlo. Aquí es cuando empiezan a pedir refuerzos. Minutos después llegan los demás oficiales, vienen con perros rastreadores. Rápidamente se van más allá de la propiedad esperando encontrar algo, pero aún después de 3 horas no logran nada. Nadie entiende lo que está pasando, y en este punto ya son más de las 12 de la noche, así que llaman a los bomberos para tener más ayuda. Minutos después, uno de estos bomberos se encontraba caminando alrededor de la propiedad de Ferdinando, y de repente se encuentra con algo curioso. Resulta que cerca de la casa de Ferdinando había un pequeño hoyo en el suelo. En realidad el hoyo era un pozo ilegal, y este lo había construido el vecino, solo que nadie sabía de esto. Resulta que este tipo de prácticas eran algo normal en esos años, es decir que si hacías uno de estos pozos ilegales y encontrabas algo, entonces debías reportarlo a las autoridades, pero si no, entonces debías rellenarlo con tierra nuevamente. Bueno, pues cuando el bombero vio esto rápido se agachó, comenzó a gritar el nombre de Alfredo. Al principio no escuchó nada, así que decidió intentarlo una vez más, y casi inmediatamente logró escuchar la voz de Alfredo gritándole a su madre. Al parecer Alfredo había caído accidentalmente en este hueco. Nadie sabía qué tan abajo estaba el niño, y en realidad el hoyo tenía una profundidad de 80 metros. Rápidamente las autoridades hicieron maniobras para sacar a Alfredo, pero fracasaron. Lo que tuvieron que hacer entonces fue pedir más apoyo, así que momentos después llegaron más bomberos, traían más equipo, y de nuevo hicieron maniobras para rescatar al niño, pero nada de lo que hacían servía. De hecho, tuvieron que detenerse unos minutos a discutir cómo lo lograrían, y poco después de esto llegaron a la conclusión de que la única manera era bajar una tabla amarrada a una cuerda para que Alfredo la abrazara y lo subieran rápidamente. Así que pusieron su plan en marcha. Los bomberos hicieron el mecanismo en un par de minutos. Rápido empezaron a bajar esta tabla, pero a eso de los 25 metros de profundidad, la tabla se atoró. Hacían todo lo posible por regresarla, pero la forzaron tanto que finalmente quedó atorada a esa profundidad y la cuerda se rompió.
En otras palabras, la tabla ahora bloqueaba una gran parte del hoyo, lo que hacía que el trabajo de rescate se volviera mucho más complicado. Después de esto, las horas pasaron. Intentaban hacer todo lo que podían. Nadie sabe qué pasaba por la cabeza de Alfredo en estos momentos, pero seguramente estaba muy asustado. Y de hecho ya estaba amaneciendo. La noticia se propagó muy rápido. En poco tiempo llegaron los medios de comunicación y estaban cubriendo todo el evento. Afortunadamente uno de los reporteros ofreció un micrófono con un cable lo suficientemente largo para llegar hasta donde estaba Alfredo, así que lo bajaron con mucho cuidado y fue un éxito. Ahora todos podían hablar con él. Lo primero que se pudo escuchar en televisión fueron los llantos y la desesperación. Lo único que pedía Alfredo era que lo rescataran para regresar a casa. Pero el problema más grande ya no era rescatar a Alfredo, sino quitar la tabla atascada, porque eso hacía que el rescate fuera prácticamente imposible. Así que el nuevo plan de todos era que una persona muy delgada bajara por medio de una cuerda, quitara la tabla y la subiera para después volver a planear el rescate de Alfredo. La persona que se animó a bajar por el hoyo fue Tulio Barnaby, un chico de 23 años lo suficientemente delgado, pero lo malo vino cuando empezó a bajar. A medida que descendía, Tulio se dio cuenta de que el túnel no estaba bien hecho, sino que tenía una forma irregular. En poco tiempo se atoró, así que tuvo que pedir que lo regresaran a la superficie. Cuando llegó aquí le contó a los bomberos que el túnel tenía una forma muy complicada. Otra cosa que Tulio pensó fue que Alfredo no estaba hasta el fondo del hoyo, sino que más bien podía estar atorado en una de las partes irregulares. Por lo tanto le dijo a todos que debían apurarse y ser extremadamente cuidadosos, porque si no Tulio podría caer aún más. La única opción que tenían era contactar especialistas que tuvieran experiencia atravesando por cuevas para rescatar a Alfredo, pero las autoridades dijeron que no era necesario y que tampoco tenían tiempo. Bueno, pues un par de horas más pasaron. El nuevo plan que idearon fue crear un hoyo paralelo al de Alfredo. De esta manera podrían llegar mucho más abajo de la zona donde estaba, y así rescatarlo. La maniobra en sí era muy peligrosa. De hecho, Tulio les volvió a decir que no lo hicieran porque si no el movimiento de la máquina haría que Alfredo se resbalara. Pero una vez más las autoridades lo ignoraron, y minutos después empezaron a hacer la excavación. Para este punto el caso de Alfredo era famoso. Las televisoras ya habían puesto transmisiones de 24 horas continuas donde se discutía todo lo que pasaba. Toda Italia tenía la esperanza de ver a Alfredo ser sacado de este túnel. La excavación seguía. Alfredo cada vez estaba más asustado y se le escuchaba desesperado. Decía que estaba muy cansado, que quería ver a sus padres, que tenía frío y que por favor se apuraran. Las horas habían pasado y Alfredo llevaba ya 36 horas atrapado, pero aún así lograron llegar a la zona donde se encontraba. La siguiente maniobra que debían hacer era cavar hacia el lado de Alfredo y extraerlo por ahí. Bien, pues los rescatistas se metieron a este túnel, se pasaron al lado de Alfredo, y con sus linternas alumbraban hacia arriba y hacia abajo esperando ver al niño cerca de ellos. Desgraciadamente no podían verlo, y mientras discutían qué más hacer comenzaron a escuchar los gritos de Alfredo que venían de más abajo. La parte que los inquietó un poco es que la voz de Alfredo ya no mostraba ninguna emoción, sino que más bien se escuchaba débil y sin ánimo. Bueno, en realidad lo que pasó fue que tal y como Tulio había dicho, las vibraciones y movimientos de las excavaciones habían hecho que Alfredo resbalara. Se cree que Alfredo estaba en los 30 metros de profundidad, pero con todo esto ahora se encontraba hasta el fondo, y para hacerlo peor las temperaturas eran extremadamente frías. El tiempo se estaba terminando, así que bajaron lo más que pudieron el micrófono. Le pidieron a Alfredo que mantuviera la calma, porque estaban a punto de rescatarlo. El problema era que Alfredo ya no podía hablar muy bien, su voz estaba cada vez más débil, y se le escuchaba muy cansado. Las autoridades estimaron que solo tenían un par de horas para sacarlo, pero en medio de todo este caos un hombre salió, se hizo voluntario para bajar y rescatar al niño. En pocos minutos lograron bajarlo, y afortunadamente pudo llegar a la parte donde estaba. Cuando todos escucharon esto estaban emocionados, lloraban de felicidad, pero en eso este hombre les dijo que no podía sacar a Alfredo. Aparentemente la parte donde Alfredo estaba se había convertido en lodo. Este le llegaba poco arriba de la cintura, así que por más que intentaba jalarlo era imposible. Cada vez que lo intentaba el peso del lodo no lo dejaba, pero además Alfredo resbalaba poco a poco y se sumergía más. El hombre hizo un par de intentos, pero llegó a un punto donde el lodo ya le cubría el cuello a Alfredo. Y finalmente, casi después de 60 horas, el tiempo se terminó. Las autoridades decidieron bajar un sonar para detectar si había latidos de corazón, pero ya no encontraron nada. Después de esto, toda Italia quedó devastada. Lo único que pudieron hacer las autoridades para cubrir las malas decisiones que habían hecho fue enjuiciar al vecino que había hecho el pozo ilegal. Donato, ¿va bene? Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso?
En 1978, una chica llamada Bridget, de 16 años, esperaba en su casa a que un chico pasara por ella para ir al baile de graduación. Bridget estaba algo insegura de ir porque realmente no se llevaba bien con este chico. Esto porque era conocido por ser muy nervioso, callado y bastante tímido con las demás chicas. Bridget sabía que su cita seguramente no sería tan romántica como la de sus amigas, y probablemente también sería incómoda. Pero cuando este chico la invitó no tuvo otra opción más que aceptar. Esto porque la fecha estaba muy cerca y nadie la había invitado, así que no quería perderse la experiencia. Un par de horas después tocaron a la puerta de su casa. En cuanto la abrió, vio a su cita, pero inmediatamente quedó decepcionada. El chico llevaba un traje muy extraño. Se veía viejo, desgastado, y no lucía nada bien. Además de esto, el chico estaba mucho más nervioso que de costumbre. Se la pasaba temblando, su voz era muy baja y temblorosa. Pero aún así, Bridget intentó ignorar todo esto, y le pidió de favor que le ayudara a cerrar el cierre de su vestido. Este chico estaba tan nervioso que ni eso pudo hacer. La madre de Bridget, que los estaba viendo al otro lado de la habitación, se dio cuenta de esto, así que se acercó a ellos y ayudó a su hija a cerrarle el vestido. Unos minutos después les tomó una foto y se fueron al baile de graduación. En cuanto llegaron, Bridget se sintió aliviada porque nada iba bien hasta ahora, así que saludó a sus amigas, y aunque sabía que este chico no era lo que esperaba, decidió quedarse con él y no ignorarlo. Aún así estaba claro que el chico odiaba estar aquí. Se sentía apanicado por estar rodeado de todos en una pista de baile. Al ver esto, Bridget le propuso sentarse en las mesas de alrededor para intentar calmarlo, así que el chico acepta y salen de la pista. Al llegar a la mesa, el chico le acerca una silla a Bridget, y segundos después se va caminando. Al ver esto, Bridget no sabe qué está pasando, pero el tiempo pasa, y no regresa. Como está desesperada, se para y comienza a buscarlo por todos lados. Se va a la pista de baile, le pregunta a sus amigos, después sale a revisar los pasillos, pero no encuentra nada. Así que finalmente decide salir de la escuela. Cuando se acerca al estacionamiento puede ver el auto de este chico, y en el interior también observa que su cita está comiendo hamburguesas de McDonald's. Como todo esto es muy raro, Bridget se acerca y le pregunta qué sucede. El chico solo le responde que había salido a McDonald's, pero cuando intentó regresar no lo dejaron entrar, así que decidió esperarla fuera de la escuela para después llevarla a casa. Como ambos ya no podían regresar a la escuela, deciden que lo mejor es terminar la noche, así que el chico deja a Bridget en su casa y así termina todo. Después pasan un par de semanas. Bridget no había visto ni oído nada acerca de él, pero un día de la nada recibe una llamada. En la llamada está su cita de aquel día. Le dice que hará una fiesta y que está invitada. Al escuchar esto, Bridget se sorprende, pero aún así acepta ir. Un par de días después llega a la fiesta, pero inmediatamente se da cuenta de que fue un error. Para empezar, en el lugar no había nada. No había música, no había comida y tampoco había gente. De hecho, solo eran 3 personas. No hacían nada más que platicar. El ambiente era bastante incómodo, pero aún así se puso más extraño. Un par de horas después de todo esto, el chico propuso hacer un ritual para comunicarse con demonios. En este punto, Bridget estaba asustada, así que lo único que pudo hacer fue despedirse, y no volvió a ver jamás a este chico. 13 años después de esto, y ahora en 1991, Bridget despertó para empezar su día como siempre, así que encendió la tele, puso las noticias, e inmediatamente se encontró con una fotografía de ese chico que la llevó a la graduación hace años. Resulta que en realidad este niño era Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia. Lo que estaban pasando en las noticias era un reportaje acerca de cómo la policía había logrado atraparlo, así que al ver esto Bridget no podía creerlo. Pero meses después, mientras la investigación de Jeffrey avanzó, más y más cosas oscuras salieron a la luz. Es uno de los casos más siniestros en la historia, y esta foto es la que la madre de Bridget les tomó momentos antes de ir a la graduación. Días después de esta foto, Jeffrey asesinaría a su primer víctima y comenzaría con todos sus crímenes. En 2002, Sean Doyle, un bartender de 25 años de Nueva York, salió unas horas, pero momentos después ocurrió algo inesperado. Los clientes frecuentes de Sean lo describían como alguien amable, pequeño y atento. Sean había hecho amistad con un hombre de 47 años, llamado Michael. Michael y Sean eran vecinos, vivían en el mismo piso de departamentos. Las personas que los veían juntos los describían como un dúo curioso. Esto porque además de la diferencia de edad, Michael superaba por mucho en tamaño a Sean. Ambos se la pasaban juntos en sus ratos libres. Uno de estos días fue el 13 de diciembre del 2002. Sean recién había terminado uno de sus turnos. Casi al momento de entrar a su departamento se dio cuenta de que al final del pasillo Michael iba saliendo con su novia. Al ver a Sean ahí parado lo invitaron para salir a cenar. Así que Sean acepta. Se mete a su departamento, se arregla un poco y minutos después todos salen del edificio. Durante el siguiente par de horas los tres se van a un bar, celebran, la pasan bien y cuando se dan cuenta ya era la madrugada del siguiente día,
así que era momento de descansar. De hecho, para regresar a su departamento solo debían caminar un par de calles. Los tres dejan el bar y caminan unos minutos. Mientras caminan y están a punto de llegar, Michael comienza a enojarse. De hecho, no pasa mucho tiempo y Michael le da un golpe en la cara a Sean sin pensarlo. Lo que sucedió es que para Michael, Sean estaba coqueteando con su novia. Esto no le pareció, y fue por eso que decidió golpear a su amigo. El problema es que esto no terminó aquí, sino que Michael continuó atacando a Sean y lo golpeaba sin parar. El ruido y los gritos rápidamente despertaron a los vecinos, así que en varios departamentos la gente podía ver el ataque. Más tarde esta gente describiría la escena como un hombre grande aprovechándose de un hombre pequeño. Sean no tenía oportunidad de defenderse, y para empeorar las cosas, Michael lo tomó del cuello y lo lanzó con toda su fuerza hacia atrás. El pobre de Sean, que apenas podía mantener el equilibrio, no se dio cuenta, pero detrás de él se encontraba uno de estos tubos de plástico que se usan en la ciudad para tapar el drenaje. Estos se usan cuando se le da mantenimiento a las calles y para asegurar que las personas no caigan aquí. En el caso de Sean iba con tanta fuerza que no solo derribó este tubo, sino que había un hoyo profundo donde cayó. El hoyo tenía una profundidad de 5 metros. Cuando los vecinos se dan cuenta de esto, quedan sorprendidos. Están a punto de llamar al 911, pero comienzan a escuchar un grito que más tarde describirían como algo aterrador. En realidad lo que pasó es que al fondo de este hoyo había demasiada agua, pero estaba hirviendo. Y no solo eso, sino que además el drenaje emitía vapor de una temperatura extremadamente alta. Nadie se daba cuenta de esto. De hecho, los vecinos solo pensaron en llamar al 911. Y minutos después, cuando llegaron los paramédicos, bomberos y policías, solo podían escuchar los gritos de Sean en toda la calle. Uno de estos bomberos se acercó al hoyo para intentar verlo, pero al hacerlo el vapor estaba tan caliente que tuvo que hacerse para atrás. Aún así, Sean pudo seguir aguantando, y momentos después el vapor se terminó, así que nuevamente los bomberos se acercaron para ver cómo sacarlo. Aquí es cuando se dieron cuenta que la mitad del cuerpo de Sean estaba sumergida en agua, y además no dejaba de gritar. Más tarde describirían la expresión en su rostro como de desesperación y agonía. Al principio no sabían qué hacer con él, lo único que pensaron fue tirar una cuerda y subirlo, pero el problema es que Sean llevaba tanto tiempo ahí que sus extremidades no respondían bien. En otras palabras, no había manera de que agarrara la cuerda con fuerza. Lo siguiente que hicieron fue ponerle el arnés a uno de estos bomberos para bajarlo y ayudar a Sean, pero en cuanto se metió al drenaje se dio cuenta de que la temperatura era mucho más alta de lo que pensaban. En realidad, dentro de este hoyo, Sean estaba a unos 150 grados centígrados. Las autoridades discutían cómo sacarlo rápido de ahí, pero no tardaron mucho en darse cuenta que sería imposible, y la parte triste de esto es que durante los siguientes 10 minutos nadie podía hacer nada más que escuchar los gritos de Sean, pidiendo ser rescatado. Finalmente los gritos pararon, pero hubo una revelación más tarde. Las autoridades tuvieron que esperar 4 horas para que la temperatura bajara. Más adelante, la analista médica Julie Melinek recibió los restos de Sean. En su libro escribió algo interesante y aterrador. De acuerdo con ella, este ha sido el caso más horrible en el que ha participado. Lo que descubrió es que a pesar de los ataques de Michael y la caída en el hoyo, Sean se hubiera podido recuperar con facilidad. El verdadero problema fue el vapor que lo quemó poco a poco. Ahora, la revelación de Julie dice que las